Hola, yo soy José Eduardo Juárez Cirne y el día de hoy vamos a ver la introducción a los materiales ferrosos. Para comenzar, ¿qué son los materiales ferrosos? Se llaman materiales ferrosos a aquellos que contienen hierro como elemento principal, pudiendo además llevar pequeñas proporciones de otros elementos. Su clasificación se clasifican principalmente en tres, los cuales son hierro dulce, acero y fundición. El hierro dulce con un porcentaje mayor que 0.1% de carbono, el acero con un porcentaje mayor que 0.1% y menor que 2.1% de carbono, y la fundición con un porcentaje mayor que 2.1% de carbono. Algunos ejemplos de materiales ferrosos son acero al carbono, conocido como acero de construcción. Es uno de los principales derivados del hierro que se produce en la industria siderúrgica y de los más empleados en el mundo. Se produce a partir de una mezcla con carbono en proporciones variables: 0.25% en el acero dulce, 0.35% en el semidulce, 0.45% en el semiduro y 0.55% en el duro. El permalloy es una aleación magnética de hierro y níquel en diversas proporciones, caracterizado por una alta permeabilidad magnética y resistencia eléctrica, lo que lo hace ideal para elaborar sensores, cabezales magnéticos y otros implementos del ramo. Acero galvanizado. Se llama así al hierro recubierto de una capa de zinc, que al ser un metal mucho menos oxidable, lo protege del aire y retarda considerablemente su corrosión. Esto es sumamente útil para fabricar piezas de tubería y herramientas de plomería. Y por último tenemos el acero inoxidable. Esta aleación de hierro es muy popular, dada su alta resistencia a la corrosión y a la acción del oxígeno, oxidación, producto de su fabricación a partir de cromo, de 10 a 12% como mínimo, y de otros metales como molibdeno y níquel. Usos del hierro dulce. Este hierro es bastante blando y es muy usado para fabricar electroimanes, aunque, siendo realistas, la mayor parte del hierro acostumbra a utilizarse en formas que han pasado por un tratamiento previo, como sería un hierro colado o la fundición. Usos del acero. Es ampliamente utilizado como material de construcción, como materia prima de diversas herramientas y piezas mecánicas. Usos de la fundición. Son más útiles de maquinar que los aceros. Se pueden fabricar piezas de diferente tamaño y complejidad. Su fabricación no necesita de equipos ni hornos muy costosos. Absorben las vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes. Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y tienen buena resistencia al desgaste. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Air Flores Alba. Actualmente estudio la carrera de procesos industriales en el área automotriz. A continuación, les presentaré el tema de aleaciones de los materiales. Como bien sabemos, podemos encontrar dos tipos de aleaciones de los materiales: aleaciones ferrosas y aleaciones no ferrosas. Las aleaciones ferrosas tienen como elemento mayoritario el hierro y en general son aleaciones fuertes, maleables y de bajo costo, como también relativamente fáciles de obtener. Y las aleaciones no ferrosas son aquellas que carecen de hierro o tienen un bajo nivel de este. Los metales no ferrosos se pueden clasificar en pesados, ligeros y ultraligeros. Las aleaciones ferrosas a su vez se clasifican en aceros y en fundición de hierro. Los aceros, dependiendo de su contenido de carbono y de otros elementos de aleación, se clasifican en aceros simples, aceros aleados, aceros de alta aleación, y la fundición de hierro son aleaciones de hierro y carbono con un contenido de este último con un rango de 2 a 6.7% de carbono, con cantidades adicionales de silicio o magnesio. Su principal diferencia con los aceros es que no se les puede dar forma mediante deformación plástica ni en frío ni en caliente. Los aceros se clasifican en aceros simples, aceros aleados y en aceros de alta aleación. Los aceros simples se clasifican de acuerdo a su contenido de carbono en aceros de bajo carbono, que son los que cuentan con 0.02% de carbono a 0.3% de carbono. Los aceros de medio carbono son los que cuentan con 0.3% de carbono a 0.65% de carbono. Y los aceros de alto carbono
son los que cuentan con un porcentaje de carbono mayor a 0.8. Los aceros aliados son aceros simples a los que se les agrega de manera intencional ciertos elementos de aleación, como puede ser el cromo, molibdeno, níquel, tungsteno, vanadio, silicio, manganeso, entre otros. Y la suma de estos elementos debe ser menor o igual al 5% de estos elementos. Los aceros de alta aleación se clasifican en dos grupos: en aceros inoxidables, que son aleaciones de hierro y cromo o hierro, cromo y níquel, con un contenido de al menos el 10% de cromo y el menor contenido posible de carbono. Y se clasifican también en aceros para herramientas, que estos cuentan con los siguientes elementos de aleación, que son carbono, tungsteno, molibdeno, manganeso, vanadio, níquel, cobalto, entre otros. Las aleaciones no ferrosas son aleaciones que carecen de hierro o tienen bajo nivel de este. Los metales no ferrosos que más se aplican en el ámbito industrial son el cobre y sus aleaciones, como es el aluminio, el plomo, el estaño y el zinc. Las aleaciones no ferrosas más comunes está el aluminio, que en la actualidad es el material no ferroso más utilizado, y las aleaciones que forma con los siguientes elementos, que es cobre, magnesio, silicio, zinc, entre otros, se hacen para mejorar sus propiedades, como lo es obtener una mejor resistencia a la corrosión, mejorar su conductividad eléctrica y son fáciles de reciclar. El cobre es otro importante metal de uso corriente. Sus principales elementos de aleación son el estaño, el zinc y el níquel. Se caracteriza por ser un buen conductor eléctrico, por tener buena resistencia a la corrosión y ser dúctil y fácil de soldar. El siguiente aleación más común es el zinc, ya que esta se caracteriza por tener buena resistencia a la corrosión, ser económico y se funde a temperaturas bajas. Eso sería todo. Gracias. Mi nombre es Roberto Varela Reyes, de la carrera de Procesos Industriales y Automotriz. Yo explicaré la estructura cristalina de los metales ferrosos. Los metales ferrosos son aquellos cuyo constituyente base son el hierro y cuentan con la gran resistencia a la tensión y a la dureza. Existen 4 diferentes redes cristalinas del hierro. La primera es el hierro alfa, que a temperaturas inferiores a los 768 grados se cristaliza en el sistema cúbico centrado en el cuerpo. No disuelve el carbón y tiene carácter magnético. A este microconstituyente estable se le llama ferrita. El siguiente es el hierro beta, que se genera entre los 768 y 900 grados centígrados, cristalizándose en el sistema cúbico centrado en el cuerpo. Tiene carácter no magnético. El siguiente es el hierro gamma, que se forma entre los 900 y los 1400 grados centígrados, cristalizándose en el sistema cúbico centrado en las caras. Tiene la gran facilidad de formar soluciones sólidas y puede disolver hasta un 2% de carbono. Este microconstituyente estable es llamado austentina. El siguiente es el hierro delta, que se forma entre los 1400 y 1539 grados centígrados, cristalizándose en la red cúbica centrada en el cuerpo. Tiene poca trascendencia en el estudio de los tratamientos térmicos y no se emplea en la siderurgia. A las transformaciones alotrópicas van asociadas un cambio de volumen. Como se puede observar en la gráfica, si se deja enfriar lentamente una muestra de hierro desde el estado líquido, se solidifica a 1535 grados centígrados. Si se continúa enfriando, se aprecia una irregularidad en su velocidad de enfriamiento hasta los 1400, debido al desprendimiento de espacios de calor. Las variaciones de velocidad de enfriamiento son debidas a las transformaciones estructurales alotrópicas ya mencionadas. Las temperaturas en que suceden estas transformaciones se denominan puntos críticos. Como se puede observar en la imagen, el punto AR4, que está a 1400 grados, tiene lugar el cambio alotrópico del hierro delta al hierro gamma. Y el punto AR3, que está a 898 grados, se produce la transformación del hierro gamma al hierro beta.
y del punto AR2 que está a 750 grados se produce la transformación del hierro beta al hierro alfa. Propiedades de los materiales ferrosos. Dentro de las propiedades principales que podemos mencionar acerca de estos materiales, podemos decir que poseen una estructura interna común, son sólidos a temperaturas normales excepto el mercurio y el galio, ya que estos contienen una alta densidad, tienen elevada productividad térmica y eléctrica y tienen considerables resistencias mecánicas. Así también suelen ser maleables y se pueden fundir, conformar y reciclar. Un ejemplo de estos metales son el hierro, el cobre, el aluminio, el níquel y el titanio. La clasificación de los materiales ferrosos principalmente comprende a la concentración de carbono que estos contengan. Dentro de estos materiales encontramos el hierro, ya que su concentración de carbono va del 0,01% a 0,03%. El hierro podemos decir que son muy blandos, maleables y magnéticos. Tienen poca aplicación industrial, excepto para la fabricación de imanes. La característica principal del hierro es que su contenido en carbono no sobrepasa el 0,01%. Es difícil de obtener y presenta bajas propiedades mecánicas. Otro de los materiales que podemos encontrar son el acero, ya que estos comprenden una concentración de 0,03% a 2,11% de carbono. Es un material duro, flexible, tenaz, oxidable y corrosible, y cuando disminuye el porcentaje de carbono es dúctil y maleable. Su aplicación fundamental es en estructuras de edificios y en fabricaciones de piezas mecánicas. Estos aceros también se pueden clasificar según si va aliado con otros compuestos o no. Dentro de esta clasificación de aceros encontramos a los aceros con aleación de hierro y carbono, pero con bajo porcentaje de otros elementos. Dentro de estos encontramos lo que son los aceros extra suaves, suaves, semisuaves, semiduro, duro y extra duro. Esto va a depender a la concentración o al porcentaje de carbono que tengan. También tenemos los aceros que de forma voluntaria contienen o se modifican sus propiedades, como lo son los aceros inoxidables, que sus componentes son el cromo y el níquel, aceros galvanizados, que su componente es el zinc, acero de corte muy duro, que su componente es el wolframio, el acero de alta dureza, que su componente es el molibdeno, cromo o cobalto. Y por último tenemos el acero resistente a la fatiga, que su componente principal es el vanadio. Otro de los materiales ferrosos tenemos también lo que son las fundiciones, que en su concentración de carbono va de 2,11% a 6,67%. Se funden a menor temperatura que los aceros, no son dúctiles ni maleables, suelda con dificultad, resistente a los esfuerzos y fácil mecanizado, no son forjables y se utilizan principalmente en la fabricación de piezas mediante moldes y piezas que deben ser sometidas a grandes esfuerzos. Podemos decir que así las fundiciones son más resistentes a la corrosión y a los cambios bruscos de temperatura que los aceros comunes. Y por último podemos encontrar dentro de estos materiales el grafito, que su concentración de carbono está por arriba del 6,67%. Y este es un mineral negro, blando, de tacto graso y en la práctica no tiene aplicaciones debido a que son muy frágiles. El grafito como producto férrico puede ser confundido a menudo con el grafito común, compuesto de carbono puro. Sin embargo, si hablamos de grafito como producto férrico, hablamos de una aleación de hierro y carbono que supera el 6,67% en peso de carbono. Y en la actualidad, debido a su fragilidad, el grafito no tiene ningún uso significativo. Me llamo Mayra Pole Rodríguez León y les hablaré acerca de las ventajas de los materiales ferrosos. La gran ventaja de estos materiales es que su precio es relativamente bajo y tienen la capacidad de unirse con otros elementos para mejorar sustancialmente sus propiedades. Los materiales ferrosos o férricos son aquellos que contienen hierro como elemento principal. Básicamente, los metales ferrosos son los aceros que tienen un porcentaje de carbono en su composición. Según el porcentaje, se dividen en grupos.
hierro dulce, acero y fundición. En el hierro son muy blandos, maleables y magnéticos. En el acero es de un material duro, flexible, tenaz, oxidable y corrosible. Y cuando disminuye el porcentaje de carbono es dúctil y maleable. En fundiciones funden a menor temperatura que los aceros. Actualmente los productos ferrosos se obtienen de dos maneras dependiendo de la materia prima empleada. En el horno alto se emplea la materia prima mineral de hierro y en el horno eléctrico cuando la materia prima es de chatarra. Tiene diversas aplicaciones como estructura de todo tipo, en máquinas, herramientas, vehículos, entre otros. El hierro es un metal químicamente activo que se combina con halógenos. Actualmente los minerales de hierro se obtienen fácilmente ya que estos minerales se encuentran próximos a la superficie. El 90% de todos los metales fabricados en escala mundial son de hierro y acero. Los procesos para la obtención del hierro fueron conocidos desde el año 1200 a.C. Para la producción de hierro y acero son necesarios 4 elementos fundamentales: mineral de hierro, conque, fundente y aire. Gracias.